Hola a todos. Oye, en plena Navidad, con toda la alegría y las celebraciones, la tradición cristiana nos para un momento, ¿no? Nos invita a hacer una pausa un poco sombría. Hoy vamos a explorar la historia de los santos inocentes, una conmemoración que habla de tragedia, de fe y que nos deja una reflexión que la verdad resuena mucho hoy en día. Esta imagen, la verdad es que es dura, pero es que resume perfectamente de lo que hablamos. No es la típica historia de Navidad, para nada. Es un relato de martirio que va de la mano del nacimiento de Jesús. Y esto es importante porque nos recuerda que desde el primer momento su llegada al mundo ya fue un choque entre la luz y, bueno, la oscuridad del poder. Venga, para entenderlo bien, tenemos que ir al principio de todo. Vamos a meternos de lleno en la historia bíblica, que en el fondo es un relato sobre la furia de un rey. Pues todo arranca con la llegada de los magos de Oriente a Jerusalén. ¿Qué pasa? Que su pregunta esa de ¿dónde está el rey recién nacido? Pues desata el pánico en el rey Herodes, que ya sabemos que era un hombre, digamos, bastante paranoico y brutal. Lo interesante aquí es su astucia. Fíjate, primero va y consulta a los sabios para confirmar dónde iban a nacer, y le dicen en Belén. Y luego intenta usar a los magos como si fueran sus espías, haciéndoles creer que él también quiere ir a adorar al niño. Un plan perfecto, en teoría. Pero claro, el plan de Herodes se va al traste. Los magos, después de encontrar a Jesús, reciben un aviso en sueños. Ojo, no volváis a ver al rey. Así que nada, cogen otra ruta para volver a casa y Herodes se queda compuesto y sin niño, esperando una noticia que, por supuesto, nunca llega. Su engaño ha fracasado y esa frustración, como podemos imaginar, se convierte en una furia totalmente ciega. Y mientras todo esto pasa, la intervención divina sigue su curso. Un ángel se le aparece a José, también en sueños, ¿eh? Y el mensaje es clarísimo y urgente. Levántate, coge al niño y a su madre y huid a Egipto, porque Herodes lo busca para matarlo. Así que, en mitad de la noche, la Sagrada Familia tiene que escapar. Se convierten en refugiados, ni más ni menos. Y esto nos lleva al momento más trágico de la historia. Herodes, al ver que le han engañado, desata toda su ira contra los más indefensos. Da la orden así, sin más, de asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en los alrededores. El evangelista Mateo, al contar esto, ve el cumplimiento de una antigua profecía de Jeremías, ese llanto terrible de Raquel por sus hijos, que ya no está. Bueno, y ahora dejamos el relato bíblico y pasamos a las preguntas que, lógicamente, surgen. ¿Pasó esto de verdad? Aquí es donde empieza el debate histórico. ¿La matanza de los inocentes fue una realidad o es más bien un símbolo? A ver, aquí tenemos las dos posturas principales. Por un lado están los que dudan y su argumento principal es el silencio de los historiadores de la época. El más famoso, Flavio Josefo, que escribió muchísimo sobre Herodes, no dice ni una palabra de esto. Pero por otro lado, los que defienden que sí ocurrió dicen, un momento, es que un acto así encaja perfectamente con el carácter que sabemos que tenía el rey. Y para entender este punto solo hay que echar un vistazo a quién era Herodes. Que de pacífico tenía poco. Vamos, su historial está lleno de sangre, y no solo de enemigos, sino de su propia familia. Mandó a ejecutar a una de sus esposas, a su suegra, a 3 de sus hijos, a docenas de rivales. Entonces, la pregunta es, ¿un hombre capaz de hacer todo eso, de verdad dudaría en matar a un puñado de bebés en una aldea si creía que eran una amenaza para su poder? Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión, la escala del suceso. Belén en aquella época era una aldea muy pequeña, quizás unos 1000 habitantes, como mucho. Si hacemos cálculos, el número de niños varones menores de 2 años, pues no serían más de 20, a lo sumo. Una tragedia inmensa para esas familias, por supuesto, pero para un historiador que está contando grandes guerras, conspiraciones en el palacio, pues la muerte de un grupito de niños en una aldea perdida de Judea a lo mejor ni siquiera le parecía un evento que mereciera la pena registrar. Toda esta historia, sea un hecho histórico al dedillo o un relato teológico con un mensaje profundo, nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a nuestro tiempo, y nos deja una pregunta en el aire, una pregunta fundamental. ¿Y quiénes son los inocentes de hoy? El Papa Francisco lo dice de una forma que llega muy adentro. En nuestro mundo, dice, seguimos escuchando el lamento de tantas madres, de tantas familias, por la muerte de sus hijos inocentes. Es que el lamento de las madres de Belén no es algo que se quedó en el pasado, sigue resonando hoy en el llanto de muchísimas familias que pierden a sus hijos inocentes. Y claro, este concepto se puede ampliar. La reflexión teológica actual habla de nuevos Herodes y de nuevas víctimas inocentes. Y ya no se trata solo de la violencia física, la de las armas. La idea va más allá. Se habla de los niños no nacidos, de las víctimas de las guerras y las masacres, de las familias que mueren de hambre por la indiferencia de otros, de las víctimas de la eutanasia, en fin, de cualquier persona a la que se le pisotea su dignidad por culpa del poder o del egoísmo.
Pero ojo, la conmemoración de los santos inocentes no se queda solo en la tragedia, ni mucho menos. Vamos a ver ahora cómo, de todo este horror, la fe es capaz de sacar un mensaje de esperanza y de salvación. Y aquí nos encontramos con un concepto teológico que es clave, el bautismo de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Iglesia considera a estos niños los primerísimos mártires cristianos. Aunque no llegaron a ser bautizados con agua, como era la costumbre, murieron por Cristo. Y por eso su sacrificio se ve como su propio bautismo, su pasaporte, por así decirlo, a la gloria. Esto, claro, nos lleva a una pregunta todavía más grande. ¿Qué pasa con la salvación de los que mueren sin bautismo? Pues la postura de la Iglesia, como nos dice el Catecismo, es de una confianza total en la misericordia de Dios. El cariño que Jesús tenía por los niños y el hecho de que Dios quiere que todos se salven, pues nos permite tener la esperanza de que hay un camino de salvación también para ellos. Y esta imagen yo creo que capta perfectamente esa idea de confianza. En vez de dar una respuesta cerrada, un dogma, la Iglesia lo que hace es adoptar una postura de entrega, de confiar a estos pequeños a la infinita misericordia de Dios. Es un gesto de pura esperanza, una creencia muy profunda en que el amor de Dios va mucho más allá de nuestros ritos y de lo que podemos llegar a entender. Y terminamos con esta oración, tan sencilla pero que resume muy bien el espíritu de todo esto. Oh Jesús mío, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Al final, la historia de los santos inocentes, que empieza en la oscuridad más absoluta de una masacre, nos deja con una pregunta sobre nuestra propia compasión y, sobre todo, con una profunda esperanza en la misericordia divina. Muchísimas gracias por habernos acompañado.